La evaluación es el talón de Aquiles de todo proceso educativo. Y si no hay evaluación, pues nunca vamos a saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Si no hay evaluación, pues todo es una ilusión. Yo creo que la responsabilidad que se tiene de pues darle al alumno que egresa aquí la categoría de que es capaz, ¿no? O competente para atender pacientes, para atender seres humanos enfermos o prevenir enfermedades, pues esa responsabilidad es muy, muy grande, ¿no? O sea, poder garantizar que el egresado de la Facultad de Medicina realmente va a ser un médico competente con el que cualquiera de nosotros puede tener la confianza de atenderse, pero también por otro lado saber que esa evaluación nos va a servir para que la formación de los que vienen atrás pues va a ser mejor. Porque si no evalúas no sabes lo que estás haciendo. Puedes hacer muchas cosas con mucho entusiasmo, con mucho sustento científico del campo educativo, pero si no evalúas no conoces lo que está ocurriendo con tu actividad. No conoces cómo está impactando lo que estás desarrollando en la práctica, en lo importante, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y tampoco conocerías cuál sería tu rumbo a tomar, porque no es que reinicies y comiences de cero, estás desarrollando un proceso de enseñanza-aprendizaje, evalúas y con base en los resultados vuelves a tomar decisiones respecto hacia dónde quieres dirigir tu proceso. Y esto es cíclico. La evaluación te da información, te da línea hacia dónde continuar tu actividad. Pero por supuesto que la evaluación es la perla del proceso educativo en términos generales. Es integral fundamentalmente, pero lo más importante desde mi punto de vista es que permite tomar decisiones prácticamente inmediatas. Y sobre todo en la planeación, como han comentado, en la integración del core curriculum y en la didáctica que usted señaló, maestra. Porque perseguimos que los estudiantes sean autosuficientes, vamos a llamarles, que se puedan autorregular con estos mismos procesos. Y pues hay que dejar de tener el concepto de que me limita a un número. La evaluación, como comenta el doctor, pues debe ser formativa. Diría primero que es importante evaluar. Sin evaluar es imposible conocer el proceso. Si lo que hicimos, planear la educación, llevar a cabo lo que estábamos llevando a cabo y finalmente tratar de ver los resultados. Si no hacemos evaluación no podemos conocer cómo fue todo el proceso. Así que me parece fundamental evaluar primero todo lo que en general hacemos. Y en la educación médica porque es la única manera realmente de poder hacer médicos que realmente tengan lo que buscamos, que es la competencia, que tengan resultados, que tengan realmente las habilidades para resolver los problemas que finalmente van a encontrar en la profesión. Entonces, evaluar la profesión médica me parece fundamental para la seguridad del paciente y la calidad de la atención. Mejorar cualquier tipo de proceso y para nuestros estudiantes es lo que estamos buscando, que sabemos que buscamos formar líderes y si no hacemos una buena evaluación no lo vamos a lograr. Entonces es muy importante la evaluación. La evaluación es importante porque si nosotros nos remontamos a los procesos administrativos, la evaluación nos sirve como un sistema de control de la calidad de los productos que se están formando. En el caso de la educación, la evaluación nos sirve para darnos información respecto a cómo están avanzando los alumnos o cómo se están desempeñando cada uno de los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, llámese profesores, llámese institución, llámese autoridades, etc. Yo creo que la fortaleza que puedes tener de la evaluación es muy grande, porque como institución te das cuenta de qué tienes que mejorar, a dónde tienes que poner a lo mejor algunos puntos más claros para que tanto los docentes, los profesores, los programas, los instrumentos de evaluación sean inclusive mejorados. Entonces, la evaluación es algo indispensable, necesario para todos. Y la parte fundamental que nosotros hemos logrado de alguna manera ver en la facultad como algo indispensable es esta evaluación del desempeño.
Insisto, la facultad yo creo que fue de las que tenían una visión muy clara que por ahí teníamos que trabajar y yo creo que fue una excelente alternativa. Tenemos mucho por delante. No basta con 6, 7 líderes, necesitamos un líder en cada ciudad, por lo menos. Es lo que más mal se hace, ¿no? Es lo que más mal se hace porque es lo más difícil de hacer, ¿no? Aún en el lugar donde debería de hacerse bien, que es en los hospitales, es donde peor se hace. Es fundamental la evaluación. Si pensamos en ella como un elemento que debe realimentar el proceso, es fundamental. No solamente la evaluación de los alumnos, porque bueno, esta solo nos hablaría de la evaluación acerca del aprendizaje o las competencias que esté logrando el alumno. Yo creo que la evaluación hay que verla como un proceso más global, en donde además del alumno se puede evaluar los procesos del profesor, con el propósito de hecho de encontrar cuáles son nuestras debilidades como institución, como profesor, y de allí partir para dar la alimentación necesaria. Porque evaluación voy a juzgar, pero el primero que debe evaluarse es el profesor. Si de veras su grupo logró impactar, logró cambiar su actitud, esa evaluación se va a llevar a cabo. Pero más que evaluación es un repaso. Bien el repaso, creo que es lo más enriquecedor. En una evaluación, lo más importante desde mi punto de vista es el repaso de esta evaluación, porque ese repaso permite asentar, afirmar conocimientos y afirmar que se está cambiando el antes y el después. Así llegaste y así terminas intermedia, así terminas en la segunda fase intermedia y así estás al final. Pero creo que esa serie de evaluación no es tanto el juicio del profesor ante el alumno, sino es lo que el profesor ha logrado, cambiar la conducta en el alumno, pero que sirva a su vez de repaso y por supuesto, una vez hecho el repaso, reestructurar si es necesario algún programa o si es necesario algún sistema de enseñanza. Creo que lo más importante es una evaluación. Las evaluaciones en la facultad tienen una historia tremenda. Podríamos decir que desde que yo llegué, que esto ya es prehistoria casi, empezamos con evaluaciones departamentales. Evaluaciones que permiten a la persona que está a cargo del departamento considerar el programa académico y de alguna manera darse cuenta cómo los alumnos que han pasado por las diferentes asignaturas han tenido pues, la fortaleza de conocer todos los conceptos, temas que se deben de revisar. El examen profesional fue algo muy interesante porque en la época de los 70s empezamos a tener exámenes que permitían buscar eso de la competencia, buscar cómo abordábamos los problemas clínicos, pero eran escritos. O sea, sí eran de aplicación porque yo presencié y además viví ese examen. Es interesante ver cómo antes del 2004 el examen profesional, si ustedes recuerdan, era un examen oral y que tenía como base la tesis que hacían los alumnos. Los alumnos hacían tesis, posteriormente presentaban su réplica oral. Allá por los años 60, el Consejo Técnico aprobó que se suspendía la tesis y en su lugar le dio al Consejo Técnico el equivalente de tesis al informe del servicio social. Posteriormente el examen profesional era un examen escrito. Posteriormente, ya en la época del doctor Cravioto, se empezó a experimentar con el ECOE. El examen práctico podría ser el ECOE o podría ser el antepaciente real, que así le llamábamos. Primero quiero decir que la Facultad de Medicina está a la vanguardia en procesos de evaluación. Si nos comparamos con otras facultades o escuelas de medicina, tenemos muy buenos sistemas de evaluación en la facultad.
en el desarrollo que tenemos de la tableta, una de las ventajas, creo yo, que le da al evaluador es, en primera, todo está en orden tal cual lo que tiene en el papel. Es decir, el alumno entra, el alumno tiene unas instrucciones, el evaluador también ya tiene una hoja impresa que leyó previamente con lo que el alumno tiene que hacer, y en la tableta lo que nosotros podemos ver es en ese mismo orden cómo tiene que ir haciendo el alumno. Pero no solo eso, se utiliza una escala que va desde el insuficiente hasta el excelente. Y pues es muy complicado ya a la hora de la aplicación estar recordando para cada uno de los puntos, para cada competencia, pues qué quiere decir el insuficiente y qué quiere decir el excelente. Entonces la tableta también nos proporciona la oportunidad de que nosotros damos un clic en un botón y nos despliega de manera detallada qué significa para cada ítem en lo que es el insuficiente o el bueno o el excelente. Entonces en ese sentido creo que los profesores, y al menos también ellos nos lo han dicho, creo que se sienten cómodos en el sentido de que es muy amigable la interfaz, creo que es muy intuitiva, o sea, cualquier profesor que maneje un smartphone pues puede manejar la app de la tablet. Se tenían ya varios años desde que el plan de estudio 2010 quitó la evaluación estandarizada por parte de la facultad, y esta evaluación en los ciclos clínicos está a cargo únicamente del profesor. Pues estas evaluaciones del avance académico, pues y la forma en que se han llevado a cabo han hecho que por fin se tenga una evaluación estandarizada más integrada, ¿no?, de estos ciclos clínicos. Ellos están evaluando a los alumnos, seleccionan una de las opciones, pero si en una corrección, lo que decía, ellos tienen una duda, ven en la escala qué quiere decir el excelente, el bueno, el deficiente, y toman la decisión de cambiarla, pues una de las cosas que tienen es que ahora solamente dan un clic, se marca la nueva opción. Y otra de las cosas, pues insisto, la reducción de tiempos, ¿no? La reducción de tiempos, ahí el impacto es creo que sobresaliente. Reduce mucho el tiempo, porque anteriormente con hojas de lector óptico nos llevaba hasta una semana o incluso más para poder hacer la lectura de todas las hojas de lector óptico, de todo un ECOE, es decir, estamos hablando de por lo menos 8 sedes, 6 horarios, entonces eso hablaba de más de 10,000 hojas. Y ahora con las tabletas, pues una de las cosas que tenemos, el modelo que se nos ocurrió a falta de internet en las sedes, es que teniendo un servidor local, pues prácticamente los evaluadores, al terminar con el clic del último alumno, nosotros en un servidor local en cada una de las sedes tenemos la información de esa sede. Entonces, pues, obviamente la posibilidad que nos da es mayor, porque si estas laptops, que son las que utilizamos como servidores en cada una de las sedes, las conectamos al internet, en ese momento podemos mandar a un servidor central la información de las 8, las 9 o las 10 sedes, y pues ya sin tener la necesidad también de estar limpiando la tabla, sin estar corrigiendo cosas que no se deben de corregir, porque obviamente pues eso te puede meter ahí errores humanos. El examen profesional, como lo tenemos tanto su parte teórica como su parte práctica, están diseñados para ser funcionales y ofrecer el mejor costo-beneficio. Si bien en el caso del examen teórico es un examen de correctivos de opción múltiple, se ha tratado estos últimos años de mudarlo enteramente a la parte de casos, ¿no? Para que ya no pregunten conocimiento declarativo, sino incluso abordar situaciones que a los chicos les sean relevantes, es formación médica, y que nos den indicadores de cómo pueden tener y comportarse como médicos cuando egresen de esta facultad. La gran ventaja en este sentido es que con una inversión relativamente, y digo relativamente, como así es muy caro, relativamente baja, podemos evaluar el conocimiento y el aprendizaje de una generación tan grande en poco tiempo, sobre todo porque en el caso particular de esta facultad, el tiempo que tienen los chicos para hacer su servicio social e irse a su sede de servicio social es muy corto respecto al examen profesional, por lo
tienen que ofrecer resultados casi inmediatos. Y en una situación de evaluación auténtica no se podría tener esa información en el tiempo solicitado. Creo que exámenes de esta parte estadística con mejores evidencias de que estamos evaluando lo que decimos que evaluamos. Creo que una evaluación más integral. Nos estamos quedando muy cortos al hacer solo exámenes de opción múltiple y exámenes prácticos de 4 estaciones, que son muy pocas para evaluar lo que vieron en 2 años. Sé que hay otras formas de evaluar un poco más complicadas, creo que deberíamos ir hacia allá, pero vamos. Si el docente está trabajando con un modelo diferente al que ha sido concebido en el plan de estudios, entonces la ruptura viene en el momento de la enseñanza, tanto en lo básico como en lo teórico. Entonces, hacerle ver al profesor su responsabilidad de conocer el modelo de las competencias, las teorías educativas que lo soportan y demás. Si él no lo conoce y no lo comprende, difícilmente el plan de estudios será exitoso en su implementación y en su evaluación también. Porque estamos planteando un modelo por competencias basado en teorías educativas como el constructivismo, como el cognitivismo. Sin embargo, la práctica docente funciona en términos de la escuela tradicional. Entonces, esa ruptura es importante porque al momento de enseñar o al momento de evaluar se repiten prácticas docentes de un modelo educativo anterior. Pensaríamos que en el modelo por competencias hay una preponderancia del modelo de evaluación formativa. Sin embargo, lo sumativo sigue preponderando. Regresar a uno de los dilemas de integrar la teoría con la práctica, ¿no? Yo creo que la podemos enriquecer en la medida en que a los alumnos les hagamos ver que la teoría que estamos dándoles necesariamente tiene que llevarse a la práctica. Y aquí, bueno, habrá que enlazarse con las instituciones de salud, dado que nuestro objetivo al final es el mismo, el paciente. Nosotros trabajamos con el alumno, pero al final este alumno es un recurso humano como recurso de salud. De tal manera que me parece que una de las maneras para enriquecerla es buscando esta integración de la teoría con la práctica. Y bueno, me parece que poco a poco se ha avanzado en este sentido. Mónica, recientemente ahora durante el proceso de acreditación, en los distintos foros en los que yo tuve la oportunidad de participar, más de algún compañero, colega de otros departamentos hizo la observación de la riqueza que representaba escuchar las experiencias de otros departamentos a nivel básico. Y creo que hay una tarea pendiente muy compleja, muy difícil de buscar que estas evaluaciones fuesen más integradoras de la parte básica. Esa es una tarea que pues, le corresponde a la autoridad liderar. De nuestra parte sabemos que la materia brinda a nivel de la facultad la oportunidad de jalar aspectos de fisiología, de bioquímica. No es fácil, repito, pero creo que de una manera pausada, programada, podríamos hacer un esfuerzo por hacer evaluaciones más integradoras, ¿no? Pero se requiere la colaboración de los departamentos. No solamente es que de una manera aislada un departamento busque traer al escenario de cirugía, por ejemplo, algunas alteraciones fisiológicas importantes o de expresión inmunológica o bioquímica, no sé si me explico, pero a mí me parece que esta es una de las tareas más importantes a nivel de ciclos clínicos básicos. Bueno, ¿hacia dónde va la evaluación? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que pensar en procesos de evaluación masivos. Creo que cada vez tenemos una matrícula mucho mayor, hay mayor cantidad de alumnos que están estudiando en nuestra facultad y creo que nuestros procesos de evaluación tienen que ver con la cantidad de alumnos que estamos teniendo. De tal manera en que nosotros implementemos sistemas que sean confiables, que sean precisos y que sean oportunos, pensando en poblaciones numerosas. No podemos pensar en la evaluación uno a uno.
eso lo podíamos dejar en evaluación en el aula, pero sí pensar que cada vez vamos a tener grupos más numerosos y tenemos que buscar recursos que nos permitan tener una información oportuna y confiable respecto a los desempeños de nuestros alumnos. ¿A dónde debemos movernos en términos ideales en la evaluación en esta facultad? Va un poco de la mano y con los dos o tres avances técnicos que tenemos disponibles ya en estos momentos, que son el uso de la teoría de respuesta al ítem y del modelo de diagnóstico cognitivo. Los pasos que hay que dar son muy certeros, ir dejando un poco, no de lado, pero ir dejando un poco en su espacio que le corresponde a la teoría clásica de los TEC, estas nociones del alfa de Cronbach, que no es una cosa con una correlación, de la vieja noción de congenialidad. Hay que dejarlo un poquito de lado, hay que enfocarnos más en otros tipos de desarrollos que son viables, porque la realidad es que para implementarlos necesitamos prácticamente los mismos recursos que se están utilizando ya, tanto recursos financieros como recursos materiales como recursos humanos. En el caso de los recursos humanos, obviamente existen compañeros, existimos compañeros que nos estamos formando al respecto, que no solo nos estamos formando, algunos ya estamos formados para realizar este tipo de evaluaciones, de mediciones. Las homologo en este caso porque van de la mano, ¿no? Aquí lo que intentamos es tener mejores desarrollos técnicos que nos permitan que la información de la que disponemos, la información que podemos extraer de nuestras pruebas se aproveche de mejor manera. La realidad también es que la gente que tenemos en la facultad formándose en el camino de la evaluación, pues todavía es un poco incipiente, hay que trabajar mucho con ellos, hay que convencer todavía mucho a las autoridades de que hay mejores maneras de hacer las cosas, que sí se requiere de mucho trabajo, esa es la realidad. Nada de esto es fácil, nada de esto es para 1 o 2 meses, es un camino, justamente un camino de medio término, estoy hablando de los 4 o 5 años, para consolidar pruebas que verdaderamente nos ofrezcan la certeza de decir, este chico ya es médico. Pero la importancia de la evaluación docente reside en poder identificar la complejidad de esta práctica, pero sobre todo comprender qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece adentro de un escenario donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con miras hacia usarla como un medio para la mejora de la práctica educativa. Indudablemente para proyectar también un desarrollo profesional docente en donde puedan fortalecerse esos vínculos de los resultados de la evaluación con las nuevas propuestas para la formación docente. ¿Cuál es la perspectiva a partir de esta importancia que nosotros identificamos de la evaluación docente? Bueno, tener no nada más una sola fuente de información para poder tomar las decisiones, esto es, los desempeños docentes se debieran de valorar a través de fuentes como una coevaluación, microevaluación, digamos, además de los cuestionarios que son uno de los recursos más utilizados. Y el hecho de que ahora se hagan evaluaciones de avance académico nos va también a hacer ver que los alumnos se podrán interesar más en lo que se requiere para identificar ellos mismos qué es lo que está ocurriendo con su proceso de aprendizaje. El examen profesional es un ECOE. Sí. Entonces yo creo que a ellos les sirven mucho los ensayos previos que hacen, ¿no? en la fase 1 y la fase 2. Sí les ayuda a ellos mismos para darse cuenta que integraron, que lo lograron, y todos salen siempre viendo lo que les falló. Estamos educados a ver la parte mala. Si ven lo que les falló, pero ven todo lo que no les falló, pues hay avance. Entonces yo creo que en ese sentido es bueno esto sea. Que va a impactar finalmente también en todo lo que debe reunir el alumno para finalizar y tener un perfil de egreso de la Facultad de Medicina. Estas evaluaciones de avance académico lo que le permiten al estudiante o su riqueza radica
en que ellos puedan saber cómo va su proceso. De ahí que sea tan importante que los instrumentos estén muy bien diseñados para que la realimentación sea puntual. Porque si el estudiante hace su evaluación de avance académico y la realimentación no es puntual, no tiene relevancia entonces que haga la evaluación. O sea, un estudiante tiene que recibir un informe concreto de cuáles son sus áreas de oportunidad para ponerse a trabajar en ellas. De lo contrario, esa evaluación formativa no le serviría de nada. Sin duda la evaluación de los perfiles va a tener un impacto y va a permitir la formación del profesionista que efectivamente requiere el país. Cuando se hace la evaluación de los perfiles y esta lleva un estrato, lleva un orden de acuerdo a la evolución, exactamente esto va a ser de lo más útil y más útil aún cuando se conozca el panorama general y nosotros podamos en un momento dado corregir las potenciales desviaciones que no se cubrieron o dejaron de llevarse a cabo en el nivel que nos corresponde. Es cómo les llegan los alumnos a los ciclos clínicos en donde nosotros podamos medir si lo que nosotros les enseñamos aquí les sirve a los ciclos clínicos, ¿verdad? Para que vean qué tan bien están formados los muchachos en esas habilidades y en esas competencias que nosotros en este momento les estamos enseñando. Bueno, yo creo que ahorita es diferente a como nosotros lo vivimos en su tiempo. Yo creo que ahorita los estudiantes, bueno, un mayor número va y realiza los exámenes, y algo que me agrada o que siento que es algo bueno es que la realimentación es inmediata. Y en cambio cuando nosotros íbamos, nos daban una realimentación, nos daban una hoja en donde nos ponían los porcentajes de nuestra evaluación en cada uno de los rubros, pero eso era tiempo después, cuando a lo mejor ya no estabas como tan, o no recordabas bien lo que hiciste, y no recordabas como tan bien tus errores, entonces ya te la daban tiempo después, y no era como una realimentación tan significativa, porque en el momento tú quieres saber cómo te fue. Hay estudiantes excelentes o muy buenos en los que me sorprendía la seguridad con la que se planteaba todo, o sea, el caso clínico, el papel del médico, el cómo trataban al paciente, no solo para abordar la clínica, sino también la forma en la que se comunicaban, la relación médico-paciente. Entonces me encantaba el profesionalismo o el cómo se veían, ¿no? Cómo abordaban toda esta parte teórica que les han enseñado en la escuela, en los hospitales, y la arrojaban en la resolución del problema. Pero también hubo estudiantes que estaban deficientes, puedo decirlo así, se iban hacia otro diagnóstico, o me tocó 3 alumnos que realmente se quedaron callados la mayor parte del caso, y considero que no eran casos difíciles de abordar. Creo que en la evaluación de avance académico 1, 2 y 3 nos permite esta integración del conocimiento para la aplicación de un aprendizaje contextualizado. A veces sí tenemos el conocimiento de anatomía, fisiología, inmunología, pero no lo tenemos contextualizado, por lo tanto no sabemos cómo pasar de la teoría a la práctica. Y cuando hacemos ese tipo de evaluaciones nos damos cuenta de, aprendí esto, quizá porque se tiene que aplicar de esta manera. Que quizá ese es el punto, ¿no? Que hasta que llegamos a la evaluación sabemos que se está integrando, pero finalmente, bueno, la evaluación de base académico nos permite esto. Las evaluaciones son muy buenas, pero sí también me acuerdo que cuando nosotros salimos de segundo y hicimos el examen, nos dieron el resultado ya cuando íbamos casi, nos faltaban como 2 meses para acabar quinto semestre. Entonces a mí ya se me habían olvidado los casos clínicos, y realmente es como de, pues sí, salí en comunicación, pero no me acuerdo qué comuniqué, ¿no? Ahorita lo de la realimentación, que es luego de que salen del examen, es muy bueno, porque al menos así ya saben que comunicación, que hablarse con esta paciente está bien o está mal, es muy bueno. Sí, yo considero que los exámenes son muy buenos, nos ayudan mucho, porque finalmente para eso estamos estudiando, ¿no? Al final de cuentas, atender pacientes, ver consultas. Entonces, yo creo que sí es como un cambio muy drástico, acabando el segundo año y luego ese examen y te enfrentan a un paciente y tú apenas con las ciencias básicas. Esta
técnica, modelo que se está implementando en la Facultad de Medicina de evaluar los avances académicos, justamente te permite ver a ese alumno en esa formación, en ese periodo, y poder decir, va bien, ¿no? ha ido tomando las competencias que se necesita a este nivel, o algo le está pasando al alumno que no está de acuerdo. Y es mucho más fácil al final poder hacer una evaluación objetiva de ese producto. Anteriormente se hacían los exámenes de manera escrita, como está aquí representado en este cuadernillo que se usaba en 2005. Posteriormente se hizo de manera electrónica, en línea. Ese es un gran cambio. Anteriormente se hacían preguntas con multireactivos. Después se cambió a reactivos individuales o de 2 o 3 preguntas a lo máximo, y se disminuyó el número de opciones de respuesta. Fueron 3 opciones de respuesta. Actualmente se basa en competencias y en los programas de estudio de toda la carrera. Y ahora son 60 preguntas en 6 áreas. Ya no son áreas troncales, sino competencias que están distribuidas conforme a una tabla de especificaciones que fue elaborada por un grupo de expertos. La elaboración actual del examen es más puntual, dado que ya hay unos lineamientos basados en competencias, cosa que en planes anteriores no era el caso. Bueno, el hecho de ser uno de extracción clínica, pues considera esto como prioritario. Se incluye ya dentro de los propios reactivos aspectos que antes, debo reconocer, no se consideraban, que básicamente son los aspectos éticos que no se contemplaban, y los aspectos legales que tampoco se consideraban en la evaluación, en evaluaciones anteriores. ¿Sí? Lo más importante es que los alumnos tienen que mostrar en esa evaluación sus habilidades, sus competencias y sus aptitudes desde el punto de vista clínico, donde ellos tienen que presentar de alguna manera alrededor de 2 horas y media, ¿sí?, todas estas capacidades que se han desarrollado a lo largo de toda la carrera. Se desarrolla en las sedes clínicas, en las clínicas del Seguro Social, del ISSSTE, de salubridad, centros de salud, en hospitales que se llevan a cabo en la Ciudad de México, inclusive fuera de la Ciudad de México. Lo más importante es que los alumnos muestren sus capacidades, todas sus habilidades, todas sus competencias, para lo cual fueron formados por esta Facultad de Medicina. El ECOE, examen clínico objetivo estructurado, ha cambiado de la utilización de las listas de cotejo, con estaciones de 6 minutos y 18 en número de estaciones, a la utilización de las rúbricas con 7 estaciones de 20 minutos, en el caso del examen profesional. En el caso de los exámenes formativos, estaciones de 15 minutos con 4 estaciones y evaluación de las 6 competencias que se pueden evaluar con el ECO. El beneficio que tienen los estudiantes es el que pueden tener información inmediata, cómo fue su desempeño en el examen. Hasta el momento no tengo noticias de que se lleve a cabo de alguna forma, o sea, como se lleva aquí, con realimentación inmediata a los estudiantes. Pues sí ha tenido una evolución, creo, bastante favorable, y se ha hecho con más exactitud la evaluación. Esto aunado a las competencias contenidas en el Plan de Estudios 2010. Dado que ahora se hacen exámenes de evaluación académica, son el 2, el 1, el 2 y el 3. Esto es muy importante porque los alumnos se van formando, van verificando la aplicación de las competencias y se
se hace una autoevaluación de cómo se encuentran en un momento dado y les sirve para posteriormente presentar su examen profesional. Ok, ¿cómo ha evolucionado el ECOE? Bastante, ha ido evolucionando con respecto a las necesidades de los alumnos. Yo empecé con el ECOE que eran puros ítems, que íbamos llenando en hojas. Y ahorita verdaderamente ha evolucionado, yo creo que a favor de los alumnos, principalmente porque ahorita con esto podemos medir cómo es la relación médico-paciente y qué contacto o qué desenvolvimiento pueden tener los alumnos para llegar a un diagnóstico. El impacto es mucho, tiene mucho peso específico para que los alumnos de las nuevas generaciones puedan volver a retomar esa relación médico-paciente tan importante que se ha estado perdiendo, porque ya no, ahorita estamos viviendo una medicina biologicista como tal, una medicina tecnológica y pasamos por alto las carencias y necesidades del paciente. Yo creo que eso son las ventajas que yo le doy al ECOE y las fortalezas que tienen para un futuro y enseñárselas a los alumnos definitivamente. Esto lo vamos a contraponer con la experiencia que tenemos tanto en la consulta externa, de la misma manera con toda la evolución y todos los cambios que hemos vivido en el ECOE en más de 8 o 10 años que se lleva aplicando. Y ahí justamente me di cuenta de lo importante que era ser evaluado, y que te dieras cuenta como alumno que es una herramienta útil y que a lo mejor en el momento lo ves con otros ojos diferentes. Pero si ves la importancia de que como alumno seas evaluado, eso enriquece mucho, sobre todo antes de llegar al examen profesional, que es donde es tu encuentro final para la recabación de todos los objetivos y competencias que pudiste adquirir en la carrera. Primero, desde la parte de estudiante, a mí me tocó vivir el examen profesional con ese tipo de exámenes ECOE. Entonces, para mí fue una experiencia increíble porque toda la carrera fue evaluado por exámenes departamentales que eran escritos, o bueno, ya después a computadora. Pero cuando te encuentras con un examen de este tipo en donde puedes aplicar tu conocimiento, que tienes el paciente enfrente, que tienes el simulador donde tienes que realizar cierto procedimiento, eso te ayuda a identificarte, a poder identificar qué es lo que te hace falta, qué puedes mejorar, qué procedimiento era el que a lo mejor alguna vez leíste pero no lo sabes aplicar. Entonces creo que además de que evalúa adecuadamente al estudiante en lo que sabe hacer, también lo ayuda a autoevaluarse. Uno cuando va pasando de estación a estación va viendo qué es lo que puede mejorar en cada procedimiento. Bueno, pues yo considero que esta forma de evaluar a los alumnos es muy importante, puesto que antes no se hacía, yo que he participado desde un inicio, no se hacía en esta forma tan dinámica, ya que el hecho de ir evolucionando en la forma en que uno como profesor evalúa al alumno ha sido muy beneficioso para ambas partes, ya que antes lo hacemos en unas hojas de electro óptico y ahora lo hacemos mediante tablet. Entonces la tecnología es una herramienta que nos ayuda muchísimo como evaluadores y sobre todo en acortar tiempos en el trabajo que realizamos nosotros, puesto que estamos más al pendiente de cómo hace el alumno y realiza sus maniobras en cada una de las estaciones. Vemos sus fortalezas y sus debilidades, sus capacidades sobre todo de conocimiento de la medicina, tanto en lo que es la teoría y lo que es la práctica médica. Ahora las evaluaciones no nada más son sumativas, sino formativas. Entonces considero que esa parte es muy buena para los alumnos, dado que da la oportunidad de conocer sus fortalezas y también sus debilidades y cómo trabajar en ellas, dado que se les da esa retroalimentación que requieren de acuerdo a las competencias que se están evaluando. Para mí la evolución de estos últimos 5 años en los que yo he participado ha sido notoria, aun y cuando quizá no es tanto tiempo, sí ha habido muchos cambios. Dentro de los principales, desde mi punto de vista, es que se adecúan más a un sistema de salud, ya que, por ejemplo, los tiempos se empatan un poquito más con los programados. Es decir, ahorita se le está dando 15 minutos
Y esos 15 minutos son los que plasmamos también en una consulta real en el instituto, en el ISSSTE. Entonces se adapta a los sistemas de salud y esto permite al alumno que de alguna manera se vaya enrolando más en la realidad que va a tener cuando egrese de la facultad. Otro de los cambios que veo es que hay un acercamiento, digamos que más estrecho con los profesores, ¿no? El profesor a lo mejor sí recibe un curso para poder participar en un ECOE, cumple con un perfil, todos son especialistas, todos aportan, pero siempre hay retroalimentaciones. Dentro de las que más me han parecido importantes es la retroalimentación estadística, la validez de los ítems que tienen, la cual es muy alta, ¿no? Hace poquito nos dieron una retroalimentación al respecto y en realidad es sorprendente la validez de cada pregunta que se hace en los exámenes ECOE, ¿no? Otra cosa que también quiero recalcar es que el alumno cada vez lo ve como un gusto venir a hacer un examen. De hecho, así nos lo refieren. Dicen, es que no venimos tanto, o sea, sí hay cierto nervio, pero al momento de que egresan, dice, qué bueno, porque ya me di cuenta en la consulta de que fallo en esto, de que me hicieron esta observación, de que yo me di cuenta que me pongo nervioso, no sé, a lo mejor cuando exploro tórax, ¿no? Entonces el alumno sale retroalimentado antes de llegar a la retroalimentación que se da en el aula, ¿no? Con los coordinadores. Entonces yo creo que son cambios significativos. Creo que cuando uno termina un ECOE dicen, ¿por qué no puedo hacer más? ¿No? Deberían de evaluarnos cada año así en todas las asignaturas. Yes.